Salud amigos y amigas, bienvenidos a este espacio televisivo. Aquí estamos como cada domingo en Canal 13 Max Televisión. Y hoy hablaremos de una situación que involucra a la justicia de Corrientes y que sin dudas, como ha planteado el gobierno, necesita ampliación, necesita darle instrumentos y estructura a un poder judicial que tiene que resolver miles de causas todos los años. Y de hecho, en este país tan complejo con la inseguridad, en donde la justicia necesita tener la ayuda, no solamente del Estado, sino también de la sociedad, vamos a brindarle esta charla a todos ustedes con la presencia interesante del doctor Eduardo Panzeri, ministro del Poder Judicial de la provincia de Corrientes. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo anda? Gracias por estar. No, gracias a vos por la invitación y un gran saludo a tu audiencia que siempre tenemos temas candentes en este programa, en este canal y bueno, uno más es de la inseguridad. A veces hablamos de la inseguridad o de la seguridad, no sé cómo queremos encararla, y esto tiene un montón de elementos que contribuyen. A veces solamente hablamos de la policía, hablamos solamente del Poder Judicial, hablamos de las leyes, hablamos de los políticos, hablamos de las instituciones. Yo creo que es un gran, grupo de situación, de circunstancias y de elementos que tienen que funcionar coordinadamente, igual que aquellos viejos pistones, ¿no?, de los autos, Claro. en el cual cuando había una discontinuidad entre ellos, el vehículo funcionaba mal y tiraba, digamos, muchos ruidos, gases, y eso complica todo y trae la mala imagen por parte del ciudadano. Se siente, digamos, desprotegido, no atendido, y eso tiene su connotación en el futuro, ¿no? Pero claro, este tema de la justicia hace mucho tiempo uno observa que no solamente le falta estructura, sino también presupuesto, doctor, cuando la justicia tiene que ser independiente y autosolvente. Es algo que escuchamos a lo largo del tiempo. ¿Cómo ve usted la creación de estas nuevas 30 fiscalías y defensorías? En el día a día, ¿es posible? ¿Cuánto tardaría? Bueno, esta es vamos a anunciarlo así, como una muy buena noticia. Sí. Una muy buena noticia, ¿por qué? Porque hace mucho tiempo, hace muchos años, es que no tenemos la creación de nuevos puestos de funcionarios que tienen que tener un rol protagonista dentro del proceso. Primer tema. El segundo tema es que técnicamente la provincia ha crecido. No solamente ha crecido desde el punto de vista poblacional, que yo creo que somos ya 1.200.000, sino también porque los distintos gobiernos y distintos gobernadores vienen abriendo, instalando parques industriales. Estos parques industriales se habilitan con nuevos caminos, vienen nuevos camioneros, vienen nuevos trabajadores, es decir, la provincia, amén de que viene teniendo distintas connotaciones con los brasileros, con los paraguayos principalmente y los uruguayos, estamos en un permanente, en una provincia que permanentemente pasa la gente en este tránsito. Y pongo un solo ejemplo: hace poco parece que hay un homicidio en la zona de la costa del Uruguay de un gendarme, Sí, sí. y los periódicos están diciendo que los posibles autores materiales del hecho, bueno, tienen algo que ver en Brasil o estarían en Brasil. Entonces, con este ejemplo quiero mencionar de que Claro. es un importante lugar que estamos teniendo como provincia, y bueno, como todo crecimiento trae dolor. Claro. Es por eso que la Claro. franja del río Uruguay, tanto Alvear, Santo Tomé, todas esas localidades también empiezan hechos policiales a mostrar que hay piratas del asfalto, que ha crecido el delito, como usted dice, crece la Exacto. población. Es ahí en donde también buscan resguardar un poco más al ciudadano, A ¿no? su vez, también en el sur estamos teniendo, en la zona de Mocorotá, Montecaseros, digamos así, una producción
agroindustrial muy interesante, o en el norte con la forestación. Y eso, bueno, hay movimiento económico, es decir, el físico, el dinero, y el delincuente se levanta a la mañana y se hace la pregunta, ¿dónde está el dinero? Claro. Y a partir de allí toma su actividad antisocial y antilegal a los efectos de, bueno, tener una satisfacción para su mala conducta. Yo decía que era una muy buena noticia la creación de 30. Ahora bien, también tengo que anunciar, porque tengo que ser responsable, de que hay otras malas noticias. Las otras malas noticias es de que no tenemos infraestructura edilicia, principalmente audiovisual, servicio de computación, software, no tenemos el personal capacitado y tendríamos que empezar a tener todo un montón de elementos puestos en línea y a partir de esta planificación que podemos hacer, tiene que tener un trabajo hacia adelante para cumplir los objetivos o las metas acompasado, es decir, si damos un paso adelante, todos los otros factores también tienen que avanzar, porque si avanzamos solamente en la compra de vehículos y no tenemos choferes, estamos en lo mismo. Si designamos a 30 profesionales en los cargos de fiscales y no tenemos edificios, no tenemos lugares para hacer las entrevistas o las audiencias, no tenemos servicio de un software capaz que gestione todo este crecimiento, bueno, el choque va a ser importante. Razón por la cual yo siempre digo de que a mí me gustaría andar con una Ferrari, pero por ahora solamente tengo el motor. Cuidado que pongamos ese motor de Ferrari en un Fiat 600. Claro. La piña que nos vamos a pegar va a ser importante. Y nosotros, a su vez, estamos creciendo y tenemos nuevas leyes en lo civil, procesal civil, en familia. Claro. Próximamente ya va a estar listo el Código Procesal Laboral, el de Penal Juvenil, es decir, todos estos andamiajes legales que tienen mucha modernidad y que permiten la inmediatez entre el juez y las partes, y principalmente el testigo, la víctima y el victimario, el actor, el demandado, el querellante, los defensores, etcétera, etcétera, tiene su gran ventaja. Pero ¿dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y con qué elemento lo hacemos? En la práctica, dice usted que todavía eso no está aceitado. Evidentemente, primero, digitalizar la justicia es el primer paso, doctor. ¿Sería? Primer paso, vamos a ponerlo así. Es decir, yo tengo una cultura y una costumbre de 50 años. En noviembre de 1970, en octubre de 1971 se puso en vigencia el viejo código que hoy cesó su vigencia. Son 50 años. Y nuestro personal, más del 60%, tiene 20 años de servicio. Razón por la cual hay que refuncionalizar y readecuar a todos nuestros recursos humanos. No es que yo digo, bueno, vamos todos por la izquierda y todos aceptan mansamente ir por la izquierda. A su vez, tenemos que pensar que las soluciones a estos problemas modernos no le podemos seguir dando las soluciones que veníamos dándole con el otro código. ¿Se entiende? Porque si no vamos a estar en un círculo vicioso totalmente negativo. Primer tema. El segundo tema es la capacitación, entonces, y la ideologización, digamos así, permanente de este recurso humano para que se vaya sumando con su potencial a efecto de tener éxito. Lo segundo es tener un equipamiento audiovisual y informático de consideración. Y nosotros estamos en un proceso económico-financiero muy difícil. Pongo un ejemplo.
Ayer, anteayer, he firmado algunas resoluciones conjuntamente con mis colegas de más de $200.000, $20.000, $80.000 para la compra de todo este equipamiento. ¿Está claro? Primer punto. El segundo punto es que nuestros proveedores, ¿de dónde extraen los elementos que nos van a dar? Y a veces están en la aduana parados. Por ejemplo, el año pasado hemos comprado para corriente, cuando íbamos a implementar el código, un montón de teléfonos. Claro. Porque ahora todo se maneja por teléfono, Sí, WhatsApp, correo electrónico. Y bienvenido sea la tecnología. Claro. Pero el proveedor al cual le pagamos con anticipación no nos podía dar el producto. A su vez, la creación de programas significa personas que estén capacitadas para realizar un programa. El software es un montón de elementos y de silogismos y números matemáticos, claro, y números geométricos y elementos geométricos que llevan a una solución. Ahora, ¿quién lo hace? El recurso humano. Muy bien. Nosotros estamos viendo que nuestros programadores locales, ¿cuánto ganan? Entre $2.000 a $3.000 y trabajando desde su casa. Claro. Ese salario no lo podemos pagar. ¿Por qué? Nadie en el Poder Judicial, incluyendo los ministros, no ganamos $3.000. Ganamos mucho menos. Entonces yo no puedo pagar un salario inexistente. Además, tendría que pagarlo por afuera, claro, de mi presupuesto. ¿Y con qué respaldo? Totalmente. ¿Y con qué claridad? Es un mito que el Poder Judicial tiene buenos sueldos, entonces. Tenemos un buen sueldo, pero yo creo que sí, por dos grandes cosas. Primero, porque nuestros profesionales más o menos están en el orden de 400 a 700.000, un juez de primera, segunda, tercera instancia, un psicólogo, un médico. Depende mucho de la antigüedad y mucho en qué rango, si es senior, si es junior, si está en primera instancia o en segunda instancia. Pero así todo es un salario que no alcanza para muchas cosas. La segunda parte buena que tenemos nosotros es que el 100% de nuestro salario es en blanco, claro, razón por la cual cuando yo me jubilo con el 82% que hoy en esta provincia se practica, gracias a Dios, bueno, me voy a no trabajar más con un salario casi parecido al que estaba claro, recibiendo. No obstante, hay otra mala noticia. Esas son las buenas noticias. Es decir, cobrar el 82% es bueno, muy bueno, porque otros, y cobrar el 100% de el trabajo en blanco, porque otras provincias no tienen estos beneficios. Así y por eso es que mucha gente no se jubila. No quiero dar nombres, pero esta es la triste realidad de otras provincias. Sí. Hay 14 provincias, o 12 creo, 12 o 14, no me acuerdo bien, que han sido traspasadas al sistema nacional. Y están peregrinando, llorando e imponiendo amparos de toda naturaleza, claro, en el orden nacional para recibir una remuneración digna. Ahora bien, está la parte buena, pero la parte mala es de que, o la noticia mala es que, digamos, bueno, nosotros en el orden nacional, el Poder Judicial, estamos en el lugar 18. ¿Se entiende? En el ranking. Cuando alguna vez estuvimos en el 11, 12 y 13. Nuestros secretarios estuvieron en el 5.º lugar en una época. No hace mucho. Hoy está en el 13 lugar. Digamos, una masa salarial. Claro, sí, sí. Entonces, tenemos que trabajar mucho sobre esas cuestiones. Y ser muy firmes en algunas cuestiones, porque si no, el Poder Judicial se va a ir desintegrando como, claro, digamos, como una pompa de jabón. Claro, y no las garantías tal vez tienen que ver con esto de la total claridad que tenga para desempeñarse el Poder Judicial independientemente, de manera incorruptible, insobornable, como dice alguna parte de la ley, porque si tenés un secretario, un juez que no llega a pagar el colegio de los chicos, ¿cómo hace para ser juez? El juez es un ser humano también, doctor, y en algún momento nos tocó acá hablar con el doctor Sosa de cómo los fiscales
que tienen hijos, van al baño, comen, a veces no duermen, se levantan de mal humor, luego tienen que ser totalmente lúcidos para resolver sobre la vida o la condena perpetua de una persona. Eso cuesta mucho, es una presión extra que, bueno, ustedes la asumen desde el primer momento que llegan al cargo. Fíjense usted que había un filósofo que decía, para tener un buen juez tengo que tener una buena persona, y si sabe de derecho mucho mejor. A su vez, necesitamos funcionarios que tengan la exclusividad para el Poder Judicial, porque nuestros secretarios no pueden trabajar en nada, no pueden tener comercio, nuestros jueces tampoco. Entonces, nosotros siempre venimos diciendo que la intangibilidad del sueldo no es solamente, digamos así, no toquen mi sueldo, sino claro, tiene que tener un respaldo como garantía constitucional a los efectos de que tenga una suerte de imparcialidad. Porque si no, si está, digamos, apresurado por algunos gastos, puede cometer algún error. Además, también queda claro que a veces nuestros niveles de selección no son los óptimos, y elegimos y nos equivocamos en la elección de algún funcionario que, bueno, no cumpla con esos requisitos. Claro. Desde el año 2003, que se fue la última intervención de esta provincia a la fecha, el Consejo de la Magistratura, bueno, ha designado a cientos de nuevos profesionales como fiscales, defensores, jueces, etcétera, etcétera. Y el jury tuvo que desempeñarse para separar a 2 o 3 funcionarios, fiscales también, jueces, que, bueno, no cumplían con el estándar medio. Y eso determinó, digamos así, que se vaya depurando internamente. A su vez, vamos a ponerlo así, en los años 60 la Argentina era el faro intelectual, las universidades nuestras, de toda América. Hoy estamos en un lugar muy atrás. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué atribuye de que nuestra capacidad intelectual de la gente que sale de nuestra universidad no es tan buena como antes. ¿Se entiende? Se entiende. Razón por la cual nuestros abogados, nuestros ingenieros, yo no sé si están capacitados como para realmente, digamos, afrontar grandes desafíos, grandes investigaciones, porque también se fueron denigrando algunas. Claro. Yo creo que nuestra universidad perdió la brújula de la excelencia intelectual con el gobierno del impresentable, y tenemos que olvidarnos de ese tal Onganía. Mire usted. Para mí ahí fue el quiebre de la universidad, y a partir de ahí, empezamos en un gran tobogán, y yo estaba todavía en la secundaria en aquella época, así que pero he estudiado un poco la historia y uno va mirando cómo vamos para abajo, no para arriba. Primer tema. Y eso también tiene una connotación con otras organizaciones nacionales, el CONICET, claro, el INTA, el INTI, donde de esos lugares salieron algunos premios Nobel. Y hoy quedamos muy atrás. Quedamos atrás. Doctor, le pregunto esto. El otro día escuchaba, creo que al doctor Bonfatti, él decía, tenemos una estructura del siglo XIX en la justicia argentina, y más o menos la amañamos en el 90 como para tratar de ir tapando los parches, y la verdad que ahora crear 30 nuevas fiscalías y defensorías está buenísimo, como usted dice, una buena noticia, pero ¿dónde metemos a los fiscales? Primero hay que concientizar, creo yo, a todos los trabajadores del Poder Judicial, darle la capacitación, pero tener un edificio, una estructura edilicia en donde se puedan desempeñar. Y también decía, Horacio Rosati decía esto, la Suprema Corte de Justicia resuelve 21.000 causas por año, 21.000 causas. Una locura. La Corte Suprema de Estados Unidos resuelve solamente 100 por año, o 120. Y es indiscutible, todo el mundo, cuando hay un fallo en la Corte Suprema de Estados Unidos, no tiene duda de que ha fallado de manera justa, que es lo que se le pide a un juez.
así estamos, tan bueno, abajo. El primer comentario proviene de una persona que tiene o vive en una provincia que debe tener, vamos a ponerlo así, 15 veces más que el presupuesto de esta provincia. Vamos a ponerlo. Primer punto. Claro. Además, por ejemplo, los santafesinos, yo coincido con que tenemos a veces estructuras del siglo XIX y pensamiento y razonamiento del siglo XIX. El otro día, justamente, el lunes pasado estuvo un periodista expresidente 2 veces del Uruguay, Sanguinetti, con el periodista Pagni, un colega tuyo. Y él decía que la Argentina, le hubiera gustado ser periodista en la Argentina, porque todos los días aparece algo. Claro. Algo importante, algo que va a revolucionar todo, pero si uno mira los últimos 10 años, no pasó nada, es decir, no hubo cambios. Lo dijo Sanguinetti, no Sí, lo digo yo. Sí, sí. Y yo coincido de que a veces tenemos cosas con muy fuerte presencia del siglo XIX. Y por ejemplo, Santa Fe, cuando vino a hacer el cambio de las nuevas instituciones, se prepararon con un presupuesto particular y especial para la nueva implementación del nuevo código, que el primer juicio fue el de los monos Claro. de Rosario, eso Sí, de sí. los famosos monos, la banda de los monos, durante 10 años. Durante 10 años capacitaron, durante 10 años prepararon los inmuebles, durante Claro. 10 años nosotros acá se dictó la ley en octubre del 2019 y lo pusimos en vigencia en noviembre del 2019. Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal. Los entrerrianos hicieron lo propio, pero en 8 años. Y los sanjuaninos, que tienen el 3%, creo que es, o el 5% como fondo fiduciario para infraestructura para el Poder Judicial de las regalías del oro, claro, así es fácil también construir. Claro. Cuando yo tengo un dinero Pero que va totalmente. entrando y podemos disponer. Rosati también tiene su suerte de razón, primero porque es santafesino, Claro. y segundo porque es presidente de la actual Corte Suprema, y el presupuesto del Poder Judicial Federal es impresionante. Ahora, el Poder Judicial también tiene que hacer una mea culpa. El 80% de todos los funcionarios entran a dedo, no entran por concurso, y ganan muy buenos sueldos, muy buenos sueldos. A su vez también la política tiene que hacer su mea culpa con el juzgado federal o con los juzgados federales. Claro. Hay toneladas de puestos para cubrir y no se los cubre porque hay distintas opiniones dentro y del gobierno, etcétera, etcétera. Y acá volvemos de nuevo. A partir del año 1930, nuestra Corte Suprema, cuando convalidó el golpe de Estado a un gobernante democrático, entró en una suerte de situación de que cada vez que venía un gobernante, lo primero que hacía era tomar posesión de la Corte Suprema. Y a partir de ahí fue perdiendo su legitimidad también para que no tengamos la misma reacción, como vos dijiste, con la Corte Suprema norteamericana. Hoy la Corte norteamericana tiene un integrante acusado, en el cual les recuerdo que cuando fue ya designado, fue severamente cuestionado para su designación. Yo no quiero explayarme mucho en este tema, pero es evidente que los resortes que tienen ellos institucionales y la firmeza de sus instituciones hace, por ejemplo, que uno denuncie a una persona, es el funcionario mejor pago de toda Norteamérica, los integrantes de la Corte Suprema norteamericana, y son 9 nada más. Claro, son
No son 18, 20, como algunos de estos lugares pretenden que tengamos, cada provincia tengamos 24 integrantes de la Corte Suprema, una locura. Ya no se ponen de acuerdo 5, imagínense. Imagínense. Bueno, entonces, lo que yo quería llegar es que nuestra Corte Suprema siempre fue el coto de caza de algún político. Creo que nosotros tuvimos un momento de excelencia a partir de octubre, noviembre del año 83, con la integración de esa Corte Suprema, que en ese momento estaba, por ejemplo, el doctor Fay. Y yo siempre cuento una anécdota de Fay. Cuando fue convocado por el doctor Alfonsín para ofrecerle el cargo, bueno, estuvieron hablando. Esto lo ha contado el propio Alfonsín y el propio López, que era su vocero periodístico y que estuvo presente. Fay nunca habló de eso. También es un detalle. Y entonces, más o menos, bueno, transcurrió la conversación y le dice, doctor, mando su pliego. Sí, sí, como no, le agradezco, doctor, mucho gusto. Se levantó, se dieron la mano y saliendo ya cerca de la puerta, se da vuelta a Fay y le dice, doctor Alfonsín, le quiero mencionar de que esta va a ser la última vez que le voy a atender el teléfono. Si me preguntan a mí cuál es mi ideal de juez, el doctor Fay. El único problemita que tuvo Fay es que la Constitución decía hasta los 75 años y a partir de los 75 tendría que tener una revisión psicológica el candidato. Él se continuó hasta los 92. Creo que fue la parte que a mí en lo personal no me gustó. Yo creo que a los 75 años, si estamos bien, podemos seguir un par de años más y después irnos a nuestra casa. Porque también la renovación es renovación de ideas. Y no lo digo yo, lo dijo Mariano Moreno. La periodicidad de las funciones en los cargos es una garantía más de la República para que exista. Y no lo dijo en 1810, no es que lo dijo ahora. Y nosotros tenemos, por ejemplo, no me hagas decir nombres, gobernadores, intendentes y presidentes que han tratado de perpetuarse en el cargo como únicos salvadores de la patria. Y no hay salvadores de la patria. Nosotros en el Poder Judicial tenemos que ver y trabajar como un concepto de que un servicio público para que nuestros despachos, nuestras oficinas, nuestros escritorios están para recibir el requerimiento de nuestra sociedad. Somos un servicio público. Tenemos que tener esa concepción de servicio público, porque si no, vamos a entrar en un tobogán, como entró en la universidad, que nadie nos va a detener y se va a desprestigiar. La falta de imagen que tenemos nosotros, ¿por qué creemos que? ¿De dónde surge? Bueno, surge primero de que nadie nos ve lo que estamos trabajando, porque todos nuestros despachos son todos con paredes, todos cerrados. Y entonces yo me pregunto, ¿por qué no puedo entrar en una oficina y ver al 50 o el 70% de los empleados? ¿Cómo hago cuando entro en los bancos? ¿Por qué no? Así está el nuevo edificio del Banco de Corrientes. Estamos tratando de cambiar esta concepción edilicia en nuestra... Basta de comprar y de alquilar casonas, que es la sucesión de piezas. De habitaciones. Nosotros estamos destruyendo baños para hacer despacho de jueces, por ejemplo. Fíjate la locura que estamos haciendo. Entonces, o que hicimos. Tenemos que cambiar. Entonces, por ejemplo, vamos a Bellavista y yo estoy enfrente, tratando de hacer la cola para cobrar en el cajero automático, y estoy viendo lo que está sucediendo en la sala de audiencia. No lo escucho, pero lo veo. Y veo lo que está sucediendo en la oficina judicial. Y veo el despacho de la señora jueza. Si esto no es progreso, yo diría de que estamos un poquito equivocados. Pero tenemos que dar esos pasos. Totalmente. Y fíjense que no es fácil, mi estimado Marco, es decir de que, bueno, ahora, señor
juez, señor secretario, señor empleado, la gente va a pasar por la calle, como esta, esta señora que pasa Sí. por el Superior Tribunal y no nos ve. Bueno, ahora sí nos va a ver, nos deberían ver. No es lo único que tenemos que hacer para producir un poder judicial moderno. Es cierto, tenemos que trabajar mucho más en la atención. Yo hablaba con el año pasado, antes de la implementación de este nuevo código, de que ahora vamos a abrir, el Ministerio Público Fiscal tiene una oficina para recibir a la víctima y técnicamente decirle, bueno, mire, su caso es civil, su caso es penal, su caso vamos a tratar de gestionarlo por el Ministerio de Salud, de Educación, es decir, Claro. una fuente de asesoramiento permanente. Y yo le decía a las chicas que están al frente de esta oficina y a su, digamos, a su jefe superior, que es el doctor Sotelo, que si mañana hacemos una encuesta y ponemos varios ítems, bueno, podrán decir que fueron atendidos bien, mal, no sé, pero uno de los ítems que las víctimas o las personas que van a nuestra consulta, creo que van a tener un grado muy alto de aceptación, es que nos escucharon Claro, y nos contuvieron. que es lo importante. Porque a veces Sí. no podemos dar solución. Yo voy por la calle con mi Claro. cartera, me la roban, y la policía, ¿qué hace? Claro. No puede correrlo y agarrarlo, Sí. y no sabemos quién es. Pues yo tampoco le doy la descripción física, nada. Sí, sí. ¿Qué hace? Y a veces le digo yo a los policías, dale una buena silla, dale Claro. un vaso de agua y escuchala a la víctima. Que es lo más importante. Que a veces las víctimas quieren expresar y que alguien le escuche. Razón por la cual espero que estas nuevas organizaciones que se está implementando en el Poder Judicial tengan estos futuros éxitos, digamos así. No, de prestarle una mano solidaria tal vez sea el primer paso, doctor. Yo escuchaba Por la ahí. anécdota del doctor Fay, no la conocía. Evidentemente hay gente que es intachable en la justicia argentina. Y viendo lo que le pasó en la última implementación, en la última locución que hizo el presidente Alberto Fernández, lo tenés por ahí, director, ¿no? Alberto Fernández, no lo vamos a escuchar, ponelo. Cuando yo vi a los dos jueces de la Corte Suprema ser bastardeados absurdamente, invitados para estar ahí, uno siente que la justicia por ahí no solamente tiene que luchar contra esto, ¿no? Contra la manipulación política, sino que también tiene que soportar la humillación. Como decía el doctor Fay en esa anécdota, no le atiendo más el teléfono, sería lo ideal. Pero después pasa esto, doctor, ¿lo vio? Yo creo ¿qué que sintió? la Corte Suprema tiene que ir Claro. a ese lugar, a ese momento, porque es una de las instituciones. Está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo en su plenitud, Sí, sí. que es el marco democrático de la representación de todas las expresiones políticas y sociales de la sociedad, y el Poder Judicial. Ahora, fíjense ustedes, fueron dos nada más, porque los otros dos no quisieron exponerse. Y fíjense las caras de estos señores. ¿Qué expresión democrática y de esperanza podemos sacar de esa cara, de esas caras? Entonces es muy difícil tener un futuro con estas circunstancias, ¿no? Es decir, a nadie le gusta ser agredido. Claro. Y si en todo caso son agredidos, porque tengo la razón tengo que primero hacer la denuncia. Tengo que hacer la denuncia y soportar después los efectos de la denuncia, en todo sentido, en todo sentido. Pero esta no es la primera vez, esta fue la más virulenta, Claro. nada más. Pero ya otras reuniones del 1 de marzo, donde se emite el mensaje del Poder Ejecutivo a la sociedad, también fueron agredidos otros integrantes de la Corte Suprema. Y por eso también no es, digamos, costumbre de que todos vayan. E inclusive, por mucho tiempo, a veces ni el presidente iba. Ni el presidente iba. Claro. Es
Entonces, vemos que hay una ruptura institucional. Nuestras instituciones no son creíbles, no tienen buena imagen, no hablan entre ellas. Claro. Y bueno, ¿cuál es nuestro futuro? Y entonces a partir de allí, la sociedad dice, bueno, si se le puede decir a un integrante de la Corte Suprema estas barbaridades, yo también puedo hacerlo. Y entonces hay todo un descreimiento. Totalmente. Y se va autodenigrando todo. Inclusive, por ejemplo, si uno analiza a los 4 integrantes, no quiero hablar bien de ellos, pero bueno, tienen, como todo ser humano, y más si son argentinos, alguna cuestión que le podemos decir como mancha o le podemos achacar, pero en principio tiene una trayectoria muy interesante y sus sentencias, que es lo más importante, no son ningunas locuras. Hemos estado observando no son locas. Sí. Tienen un mensaje hacia el futuro que, por ejemplo, a veces el poder ejecutivo no escucha cuando ya la Corte Suprema de FAI de los años 80 le avisó sobre el tema previsional y seguimos teniendo, digamos así, una caja y unos jubilados que no se sabe cuánto van a cobrar a fin de mes. Y tienen que hacer, todos tienen que hacer litigio porque si no, las cajas pertinentes no le dan la pertinente solución para nuestros jubilados. Entonces la Corte Suprema ya les dijo muchas veces, y hay oídos sordos. Claro, que arregle el que venga. Que venga, digamos, claro. Siempre la deuda previsional es para el otro año, para el otro presupuesto, y bueno, y siempre hay una justificación más para no cumplir lo que dijimos el año pasado. Y entonces entramos en una vorágine que yo diría muy loca. Sí. Ahora, volviendo a nuestro Poder Judicial correntino, entiendo que hay mucha gente que hace esfuerzo. Si bien yo digo de que nuestros funcionarios y mujeres y hombres ya tienen algunos años dentro del Poder Judicial, estamos teniendo algunos éxitos en algunas cuestiones. Por ejemplo, hemos organizado una oficina judicial por fuera de los juzgados, porque ahora vamos a tener jueces, claro. No vamos a tener más tribunales. Los tribunales de 20, 30 sí. empleados, esos han desaparecido. Entonces, va a haber una administradora que gestiona todo para llegar a la audiencia, y en la audiencia se va a tomar la decisión. Claro. Que, por supuesto, sí. eso es resorte exclusivo del poder de los jueces. Ahora, para llegar a eso, tuvimos que hacer algunas cuestiones que no estábamos acostumbrados. Por ejemplo, entrevistas laborales para ver si tu perfil estaba para integrar o no esta oficina judicial. Con 106 personas en toda la provincia, gestionamos, manejamos y produjimos más de 4.300 audiencias. Mire usted. Donde fueron citados más de 9.000 personas, porque en cada audiencia por lo menos tiene que haber 2 o 3 personas, fiscal, defensor, víctima, victimario. Ahora le tenemos que notificar de todo a la víctima, de todo al imputado, y tienen que venir, y tenemos que gestionar todo ese tema. Y a los efectos para que las partes en esa audiencia aleguen, invoquen, traigan la prueba y se decida. Por lo tanto, que si no hay audiencia, no hay decisión judicial. Antes yo presentaba el papel y quedaba en su despacho, en su escritorio, hasta que alguien lo tomaba, lo leía y resolvía. ¿Está claro? Además, los plazos eran ordenatorios, no sé quién interpretó, que a los 7, pero bueno, a los 7 pueden ser 365 días. Claro. Bueno, en fin, una locura, pero así se entendía anteriormente. Hoy no. Primero se bajaron todo a 24, 48, 72 horas, todo. 10 días como máximo. Claro. Si hay una denuncia y no hay nada o no se puede investigar al año, va al archivo, se acabó. Un año tiene el fiscal para investigar.
puede pedir prórroga, Claro, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, y sí, en qué caso, y va a tener que tener la participación claro. de un juez que va a autorizar esa prórroga. Si no, al año, esta Terminó. denuncia se acabó. Lo cual da seguridad al imputado y da seguridad también a la víctima, Claro. porque al saber esto, que le tenemos que interiorizar y explicar sus derechos, la víctima va a decir, bueno, no, yo no confío en este fiscal, nombro a un abogado, nombro a un querellante, Claro. quiero que me notifiquen de todo, doy mi WhatsApp para que todos me notifiquen y quiero estar presente, quiero escucharlo, a usted, a usted, a usted, a todo el mundo, quiero escuchar. Muchas víctimas han tenido esa actitud. ¿Está claro? Ahora, yo tengo una ley orgánica, volvemos al siglo XIX, que fue sancionada en un gobierno de facto en noviembre de 1971, porque en octubre del 71 se dicta el nuevo código. Me acuerdo que fue uno de los impulsores, el doctor Beraja. Yo era jovencito y él era muy joven. Presto mi reconocimiento en este momento a esa persona que tuvo la visión de cambiar del sistema oscuro que teníamos hasta ese momento a un sistema donde usted iba a ir a escuchar un debate. Y les recuerdo los dos grandes primeros debates que tuvimos en aquella época, que lo hizo en la legislatura. Uno era el famoso caso de los sátiros, ¿no? De una persona que bueno, andaba violando y abusando sexualmente de algunas trabajadoras, y una culminación de una muerte acá en los edificios estos que están acá por Poncho Verde. Y el otro caso fue el homicidio de un señor muy importante, Chaparro González Cabañas, por un grupo de hermanos y primos que estaban teniendo una suerte de discusión, que eran los hermanos Gómez, que tuvieron una discusión por la tenencia de la vecindad de sus campos y la tenencia del agua y qué sé yo. Bueno, en términos concretos, fue la primera vez que vimos a los testigos decir, todo lo demás era oscuro. Y ahora pasamos de que a las 24 horas, todo lo que se haga, tiene que estar informada la víctima y el victimario. Y es un avance, doctor. Y, ojo, que a las 24 horas, si se produce la primera audiencia, cualquier periodista, cualquier público puede entrar y pedir permiso para entrar, pues tiene que abrir la puerta, nada más, ¿no? Pero siempre es público en las audiencias, de todo tenor. Es un gran avance. Porque antes solamente podíamos entrar en los juicios. Claro. Ahora, cuando estamos hablando de la libertad de una persona, o la restricción de una persona, o el tratamiento de las pruebas, bueno, todo tiene que ser público. Entonces hacemos. Pero claro, nuestra ley orgánica del Poder Judicial es de noviembre de 1971 y está hecha con la Lexicon 80. Volvemos al siglo XIX. ¿Y por qué no cambiamos? Bueno, yo duermo tranquilo. Ahora le explico por qué duermo tranquilo. Y el reglamento que permite la organización actual del Ministerio Público lo dictó el doctor Mestre en el año 2000, en otra intervención federal. Ya tiene 23 años y la otra tiene más de 50 años. Impresionante. Creo que en los últimos 23 años, en los últimos 50 años, algo cambió en esta provincia. Todo. No somos fáciles de cambiar, pero algo cambió. Y yo duermo tranquilo, porque con respecto a la ley orgánica, yo presenté 2 proyectos. Claro. Y uno para el Ministerio Público que, bueno, me consultaron y yo opiné. Ahora, ¿por qué no se hizo eso? Y bueno, no sé. Eso está en legislatura, doctor. Sí. Está en legislatura. Y no sé en qué estado.
Y No tal sé. vez archivado en algún frío cajón, En octubre. como suele suceder. A Dígame. veces tiene un poco de humedad. En octubre del año Sí. 2014, tuve yo la entrevista en el Senado, que fue pública, gracias a Dios mucha gente, muchos amigos me acompañaron, y también personas que no estaban de acuerdo conmigo, estuvieron presentes en esa audiencia. Y a una de las preguntas, yo siempre lo cuento lo mismo, ¿no?, del senador Miño, con respecto a mi opinión sobre el nuevo código, yo le dije, mi opinión personal la voy a decir en una sentencia. Ahora, señor senador, usted ponga en vigencia esa ley que yo la voy a cumplir. Porque si me dan el acuerdo, voy a jurar cumplir las leyes. Y las leyes las hacen ustedes. Ahora bien, señor senador, debe estar en las copias taquigráficas. Aparte de esa ley, tiene que dictar otras complementarias, le digo. Ley orgánica del Poder Judicial que adapte y me dé pie, plataforma legal para todos estos cambios que se vienen. Ministerio Público, Fiscal, Ministerio Público de la Defensa, que tengo una opinión muy, muy particular con respecto a la organización de esta institución. Ley de penal juvenil, ley de ejecución de condena y, por supuesto, la mejor ley, la ley del presupuesto, que garantice que yo pueda cumplir con estos temas. Con respecto al Ministerio Público de la Defensa, yo entiendo que si vamos a copiar a los norteamericanos, copiemos todos. Allá no hay un defensor oficial pagado como tenemos nosotros. Hay una oficina donde, en forma equitativa e igualitaria, sortea entre los abogados que se quieren inscribir y se le garantiza un mínimo de honorarios. Que nosotros lo tenemos fijado también, porque todo se fija sobre un IUS, 2 IUS, 3 IUS, que es un monto de dinero, creo que es 4.000 pesos cada IUS. Hoy hemos actualizado los montos gracias a la inflación. Entonces, se puede gestionar. Inclusive, los honorarios de un mediador también se fija sobre los IUS. De los conciliadores, en la Argentina se fija así. En el SECLO, que es la parte administrativa antes de producir el juicio laboral, que hay un proyecto de ley de creación para esta provincia de una organización similar, que la de Capital, se establecía también un monto mínimo. Y el responsable de la organización monitorea y le pide rendición de cuenta cada tanto, ¿no? Es decir, y ahora con esta organización donde todo queda grabado, bueno, y yo puedo entrar todo por sistema, para acceder a las audiencias, para acceder a las resoluciones que dictaron el juez y qué es lo que dijeron las partes, yo puedo controlar a los defensores públicos designados, que son los abogados que están en el... Y así estaríamos contribuyendo decididamente a cuestiones laborales en favor de nuestros colegas, los nuevos colegas de los abogados. Esa es mi opinión. Pero totalmente. Bueno, copiar lo bueno que ya está todo inventado, doctor. Todas las otras leyes que yo le pedí al señor senador y al Senado en ese momento, faltan todavía. Todavía faltan. 2014 me dijo. En octubre del 2014 fue mi entrevista. Estamos en abril del 2023 y brillan por su ausencia. Y el presupuesto, le hago una pregunta a lo correntino para ir cerrando. Doctor, la verdad que es infinitamente interesante escucharlo, por eso mismo trato de no interrumpirlo, porque la verdad que tenerlo acá, yo sé que no se da siempre, que usted tiene su tiempo y que le cuesta venir o prestarse a una charla tan profunda. ¿A qué altura del año se quedan descalzos sin dinero en los bolsillos como Poder Judicial? ¿En octubre, en agosto? ¿El presupuesto hasta cuándo? Septiembre, agosto. Septiembre, agosto. Y a partir de allí el señor presidente empieza a gestionar, digamos así, las famosas, que se denominan los refuerzos de partida, claro. que también lo hacen todas las organizaciones estatales.
como así también en cada municipio internamente a su vez. Claro. Con el tema de la inflación, el presupuesto original se licua, desaparece, Totalmente. vamos a ponerlo así, en agosto, en septiembre. No pasa y a partir todos. de allí, Claro. exactamente, no es culpa de este gobernador Claro, y mucho no, menos no, de los no, anteriores. Es una especie de efecto cascada hacia abajo, ¿no? O hacia arriba. Y técnicamente los refuerzos de partidas vienen en los porcentajes también que fueron aprobados del presupuesto original. Así que podemos terminar con dignidad, llamémosle así, Claro. el presupuesto a fin de año. Por supuesto de que también tenemos que empezar a ser austeros y tenemos que ser muy humildes y utilizar lo importante de lo prioritario, porque a veces también tenemos que decidir sobre A o B. ¿Contratamos a 2 personas o solamente compramos una computadora? ¿Se entiende? Siempre hay que tomar estas decisiones y a veces son decisiones odiosas, porque yo priorizo algo. Entonces, como yo siempre digo, tenemos que analizar lo útil de lo valioso. Cuidado con eso, porque si yo no priorizo también a veces lo valioso, puede haber algún recurso humano o alguna cuestión que explote de alguna manera. Y yo no quiero, yo quiero tener una paz social o institucional acorde a las circunstancias. Pero a veces hay herramientas que hay que comprarlas sí o sí, por la utilidad que después me va a permitir tener una conducta valiosa. Entonces acá siempre viajamos y en esta parte el problema lo tiene el señor presidente. Nosotros los otros ministros, nosotros colaboramos, opinamos, discutimos a veces las cuestiones, pero el día a día lo tiene el señor presidente. Claro, el que tiene que pagar las cuentas. Rey Vázquez, digamos. Dios. Yo solamente soy presidente subrogante, cuando él no está, bueno, y a veces tenemos que tomar también esas mismas decisiones. Doctor, gracias por estar. No, la verdad gracias. que le agradezco infinitamente. Me queda el mensaje de que, por supuesto, para ustedes es una muy buena noticia, pero esto hay que seguir trabajándolo. Porque si no, va a tener que romper todos los baños del Poder Judicial para que entren los fiscales, ¿no? Tenemos Algo que así. tener una planificación en línea e ir caminando acompasada todos los elementos. Informática, recursos humanos, capacitación, edilicio, presupuesto. Es decir, yo no puedo mandar adelante ninguno de estos elementos porque vamos a hacer el fracaso. Claro. Y es eso lo que después impacta negativamente en la sociedad, que necesita una justicia realmente justa, que es lo que se le pide, ¿no? Como decía Marco Aurelio, el emperador, a sus hijos: son todos muy buenos soldados, son eficientes, son dignos, pero ¿van a ser justos realmente? ¿No? Que es lo que le preguntaba. Eso es lo difícil. Eso ¿no? es lo difícil, ¿no? A veces ser dadivoso es fácil, dar es lo más fácil. Ser justo, de darle a cada uno lo que corresponde o lo que realmente necesita, ahí está la grande diferencia de este emperador, de este importante personaje. Ahora, lo único que me queda por decir es que siempre estamos a disposición del periodismo y principalmente a tu disposición y gracias por esta oportunidad. Mil gracias. A usted, estimado doctor. Nos vamos con la imagen del doctor Eduardo Panzeri en primera persona, el hombre que representa a algún sector de la justicia correntina, con nosotros aquí, cara a cara, en este domingo abierto, para que la sociedad también vea que detrás de los jueces hay un hombre, hay un padre, hay un amigo, un vecino que intenta que la justicia, ¿no? Que la justicia sea eso, justa. Donde sea que se encuentre, gracias por estar. Chau.